Capítulos del 6 al 11. Nunca jamás y los niños perdidos. Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo capítulo de nuestra mágica aventura en Nunca Jamás. ¿Listos para continuar nuestro viaje a Nunca Jamás? Preparaos para sumergiros en un mundo de fantasía, donde la imaginación no tiene límites. Sin más, cerrad los ojos y disfrutad del viaje a Nunca Jamás. Capítulo 6. La casita. El bobo de Lelo se erguía como un conquistador sobre el cuerpo de Wendy cuando los demás chicos saltaron, armados, de sus árboles. «Llegáis tarde», exclamó con orgullo. «He matado a la Wendy. Peter estará muy satisfecho de mí». Por encima Campanilla gritó: «¡Cretino!» y salió disparada a esconderse. Los otros no la oyeron. Se habían apiñado alrededor de Wendy y mientras la miraban se hizo un tremendo silencio en el bosque. Si el corazón de Wendy hubiera estado latiendo, todos lo habrían oído. Presuntuoso fue el primero que habló. «Esto no es un pájaro», dijo en tono asustado. «Creo que debe de ser una dama». «¿Una dama?», dijo Lelo y se echó a temblar. «Y la hemos matado», dijo Avispado con voz ronca. Todos se quitaron los gorros. «Ahora lo entiendo», dijo Rizos, «nos la traía Peter». Se tiró al suelo desconsolado. «Una dama para cuidarnos por fin», dijo uno de los gemelos, «y tú la has matado». Sentían pena por él, pero más por ellos mismos, y cuando él se acercó un poco más a ellos le volvieron la espalda. Lelo estaba muy pálido, pero ahora tenía un aire de dignidad que antes nunca había aparecido en él. «Yo lo he hecho», dijo, reflexionando. «Cuando se me aparecían señoras en sueños, yo decía, mamaíta, mamaíta. Pero cuando por fin llegó de verdad la maté». Se alejó despacio. «No te vayas», lo llamaron apenados. «Tengo que hacerlo», contestó él, temblando. «Tengo mucho miedo de Peter». En este trágico instante oyeron un ruido que les puso a todos el corazón en un puño. Oyeron a Peter graznar. «¡Peter!», gritaron, pues siempre anunciaba así su regreso. «Escondedla», susurraron y se agruparon rápidamente en torno a Wendy. Pero Lelo se quedó aparte. Se oyó otra vez aquel sonoro graznido y Peter se posó delante de ellos. «Saludos, chicos», exclamó, y ellos saludaron maquinalmente y de nuevo se hizo un silencio. Él frunció el ceño. «He vuelto», dijo con vehemencia. «¿Por qué no os animáis?» Ellos abrieron la boca, pero no les salían los gritos de júbilo. Él lo pasó por alto por la prisa de darles las maravillosas nuevas. «Grandes noticias, chicos», exclamó. «Por fin he traído una madre para todos vosotros». El silencio continuó, salvo por un golpecito sordo producido por Lelo al caer de rodillas. «¿No la habéis visto?», preguntó Peter, preocupado. «Volaba hacia aquí». «¡Ay de mí!», dijo una voz y otra dijo: «¡Ay, qué tristeza!». Lelo se puso de pie. Peter dijo con calma: «Yo te la enseñaré». Y como otros seguían queriendo ocultarla, dijo: «Apartaos, gemelos, dejad que Peter lo vea». De forma que todos se apartaron y le dejaron ver, y después de mirar un rato no supo qué hacer a continuación. «Está muerta», dijo inquieto. «Quizás esté asustada de estar muerta». Se le ocurrió alejarse saltando cómicamente hasta perderla de vista y luego no acercarse al lugar nunca más. Todos se habrían alegrado de seguirlo si lo hubiera hecho. Pero estaba la flecha. La sacó del corazón y se encaró con su banda. «¿De quién es esta flecha?», preguntó severamente. «Es mía», Peter, dijo Lelo de rodillas. «Oh, mano asesina», dijo Peter y levantó la flecha para usarla como daga. Lelo no retrocedió. Se descubrió el pecho. «Clávala, Peter», dijo con firmeza, «clávala bien». 2 veces levantó Peter la flecha y 2 veces cayó su mano. «No puedo clavarla», dijo admirado, «algo detiene mi mano». Todos lo miraron estupefactos, menos Avispado, que por suerte miró a Wendy.
Es ella, gritó la señora Wendy. Mirad, su brazo. Maravilla de maravillas. Wendy había alzado el brazo. Avispado se inclinó sobre ella y escuchó reverentemente. Creo que ha dicho, pobre Lelo, susurró. Está viva, dijo Peter lacónicamente. Presuntuoso, gritó al instante. La señora Wendy está viva. Entonces Peter se arrodilló junto a ella y descubrió su caperuza. Recordaréis que ella se la había colgado de una cadena que llevaba al cuello. Mirad, dijo, la flecha chocó con esto. Es el beso que le di. Le ha salvado la vida. Yo me acuerdo de los besos, interrumpió Presuntuoso rápidamente. Déjame verlo. Sí, eso es un beso. Peter no lo oyó. Estaba rogándole a Wendy que se pusiera bien deprisa, para poder enseñarle las sirenas. Por supuesto, ella no podía contestar aún, pues seguía totalmente desmayada, pero por encima se oyó un lamento. Escuchad a Campanilla, dijo Rizos. Está llorando porque la Wendy está viva. Entonces tuvieron que contarle a Peter el crimen de Campanilla y casi nunca lo habían visto con un aspecto tan serio. Escucha, Campanilla, gritó, ya no soy tu amigo. Aléjate de mí para siempre. Ella se posó en su hombro y suplicó, pero él la apartó de un manotazo. Hasta que Wendy no volvió a alzar el brazo no se ablandó lo suficiente como para decir. Bueno, para siempre no, pero sí una semana entera. ¿Creéis que Campanilla estaba agradecida a Wendy por levantar el brazo? Claro que no, jamás tuvo tantas ganas de pellizcarla. Las hadas son realmente extrañas y Peter, que era quien mejor las conocía, las golpeaba con frecuencia. ¿Pero qué hacer con Wendy en su delicado estado de salud? Bajémosla a la casa, propuso Rizos. Sí, dijo Presuntuoso, eso es lo que se hace con las damas. No, no, dijo Peter, no hay que tocarla. No sería lo bastante respetuoso. Eso, dijo Presuntuoso, es lo que yo pensaba. Pero si se queda ahí tumbada, dijo Lelo, se morirá. Sí, se morirá, admitió Presuntuoso, pero no se puede hacer otra cosa. Sí, sí se puede, exclamó Peter. Construyamos una casita a su alrededor. Todos quedaron encantados. Deprisa, les ordenó, que cada uno me traiga lo mejor de lo que tenemos. Destripad nuestra casa. Moveos. Al momento estuvieron tan atareados como unos astres en la víspera de una boda. Correteaban de un lado a otro, abajo a buscar cosas para la cama, arriba para coger leña y mientras estaban en ello, hete aquí que aparecieron John y Michael. Mientras avanzaban penosamente por el suelo se quedaban dormidos de pie, se detenían, se despertaban, daban otro paso y se volvían a dormir. John, lloraba Michael, despierta. ¿Dónde está Nana, John? ¿Y mamá? Y entonces John se frotaba los ojos y murmuraba. Es cierto, hemos volado. Os aseguro que se sintieron muy aliviados al encontrar a Peter. Hola, Peter, dijeron. Hola, replicó Peter amistosamente, aunque se había olvidado de ellos por completo. Estaba muy ocupado en ese momento midiendo a Wendy con los pies para ver el tamaño de la casa que necesitaría. Por supuesto, tenía intención de dejar sitio para sillas y una mesa. John y Michael lo observaban. ¿Está dormida Wendy?, preguntaron. Sí. John, propuso Michael, vamos a despertarla para que nos haga la comida. Pero cuando lo estaba diciendo algunos de los demás chicos llegaron corriendo cargados de ramas para la construcción de la casa. «Míralos», gritó. «Rizos», dijo Peter con su voz más capitanesca, «ocúpate de que estos chicos ayuden a construir la casa». «Sí, señor». «¿Construir una casa?», exclamó John. «Para la Wendy», dijo Rizos. «¿Para Wendy?», dijo John horrorizado. «Pero si no es más que una chica». «Por eso», explicó Rizos, «somos sus servidores». «¿Vosotros?», «Servidores de Wendy». «Sí», dijo Peter, «y vosotros también». «Lleváoslos». Se llevaron a rastras a los atónitos hermanos para que cortaran, talaran y cargaran. «Lo primero sillas y una valla», ordenó Peter. «Luego construiremos la casa a su alrededor». «Sí», dijo Presuntuoso, «así se construye una casa, ya me acuerdo». Peter estaba en todo.
Presuntuoso ordenó: «Trae a un médico». Sí, dijo Presuntuoso al momento y desapareció, rascándose la cabeza. Pero sabía que había que obedecer a Peter y regresó al cabo de un rato, con el sombrero de John y expresión solemne. «Por favor, señor», dijo Peter, acercándose a él, «¿es usted médico?». La diferencia entre los demás chicos y él en un momento como ese era que ellos sabían que todo era fingido, mientras que para lo fingido y lo real eran exactamente lo mismo. Esto a veces tenía sus inconvenientes, como cuando tenían que fingir que habían comido. Si dejaban de fingir, él los golpeaba en los nudillos. «Sí, jovencito», replicó muy apurado Presuntuoso, que tenía los nudillos agrietados. «Por favor, señor», explicó Peter, «tenemos a una dama muy enferma». Estaba tumbada a sus pies, pero Presuntuoso tuvo el sentido común de no verla. «Vaya, vaya», dijo, «¿dónde está?». «En aquel claro». «Le pondré una cosa de cristal en la boca», dijo Presuntuoso y fingió hacerlo, mientras Peter aguardaba. Hubo un momento de angustia cuando retiró la cosa de cristal. «¿Cómo está?», preguntó Peter. «Vaya, vaya», dijo Presuntuoso, «esto la ha curado». «¡Qué alegría!», gritó Peter. «Vendré a verla otra vez por la noche», dijo Presuntuoso. «Dele caldo concentrado de carne en una taza con pitorro». Pero tras haberle devuelto el sombrero a John soltó grandes resoplidos, que era lo que tenía por costumbre al escapar de dificultades. Entretanto el bosque había estado plagado del ruido de las hachas. Casi todo lo necesario para una vivienda acogedora estaba ya a los pies de Wendy. «Ojalá supiéramos», dijo uno, «qué tipo de casa le gusta más». «Peter», gritó otro, «se está moviendo en sueños». «Se le abre la boca», exclamó un tercero, mirando dentro respetuosamente. «Oh, qué bonito. A lo mejor se pone a cantar en sueños», dijo Peter. «Wendy, cántanos el tipo de casa que te gustaría tener». Inmediatamente, sin abrir los ojos, Wendy se puso a cantar. «Me gustaría tener una bella casita, la más pequeña que hayáis admirado, con lindas paredes de rojo color y de musgoso verdor el tejado». Gorjearon de alegría ante esto, pues por increíble fortuna las ramas que habían traído estaban untadas de savia roja y todo el suelo estaba cubierto de musgo. Mientras montaban la casita a martillazos, ellos mismos se pusieron a cantar. «Hemos levantado las paredes y el tejado y hemos hecho una puerta encantadora. Así que dinos, madre Wendy, ¿hay algo más que quieras ahora?». A esto ella contestó con cierta avidez: «Además de todo eso, yo creo que alegres ventanas quisiera, con rosas asomando hacia dentro y bebés asomando hacia afuera». Con unos buenos puñetazos hicieron las ventanas y unas grandes hojas amarillas hicieron de postigos. «Pero, ¿y las rosas?». «Rosas», gritó Peter imperiosamente. Rápidamente fingieron que las rosas más hermosas crecían trepando por las paredes. «¿Bebés?». Para evitar que Peter pidiera bebés, se apresuraron a volver a cantar. «Hemos hecho las rosas que asoman, en la puerta están los bebés, no podemos volver a nacer, pues nacimos hace años, ya ves». Peter, dándose cuenta de que esto era una buena idea, fingió al momento que era suya. La casa era muy bonita y sin duda Wendy estaba muy cómoda dentro, aunque, claro está, ya no podían verla. Peter se movió de un lado a otro encargando los toques finales. Nada se escapaba a su vista de águila. Justo cuando parecía totalmente acabada dijo: «La puerta no tiene aldaba». Se quedaron muy avergonzados, pero Lelo entregó la suela de su zapato, que se convirtió en una aldaba excelente. «Ya está totalmente acabada», pensaron. «Ni mucho menos». «No hay chimenea», dijo Peter, «tenemos que poner una chimenea». «Sí que le hace falta una chimenea», dijo John dándose importancia. Esto le dio una idea a Peter. Le arrancó a John el sombrero de la cabeza, lo desfondó y colocó el sombrero sobre el tejado. La casita se puso tan contenta de tener una chimenea tan buena que, como para dar las gracias, inmediatamente empezó a salir humo del sombrero. Ahora ya estaba realmente acabada. No quedaba nada más que hacer, salvo llamar a la puerta. «Poneos guapos», les advirtió Peter, «las primeras impresiones son importantísimas». Se alegró de que nadie le preguntara qué eran las primeras impresiones.
Estaban todos demasiado ocupados poniéndose guapos. Llamó a la puerta cortésmente y ahora el bosque estaba tan silencioso como los niños. No se oía ni un ruido, salvo a Campanilla, que estaba observando desde una rama y mofándose sin disimulos. Lo que los chicos se preguntaban era, ¿contestaría alguien a la llamada? Si fuera una dama, ¿cómo sería? La puerta se abrió y salió una dama. Era Wendy. Todos se quitaron el gorro. Parecía debidamente sorprendida y así era justo como habían esperado que estuviera. ¿Dónde estoy?, dijo. Naturalmente, Presuntuoso fue el primero en meter baza. Señora Wendy, dijo rápidamente, hemos construido esta casa para ti. Oh, di que estás contenta, exclamó Avispado. Qué casa tan bonita y agradable, dijo Wendy, y eran las palabras justas que ellos habían esperado que dijera. Y nosotros somos tus niños, gritaron los gemelos. Entonces todos se pusieron de rodillas y alargando los brazos exclamaron. Oh, señora Wendy, sé nuestra madre. Debería, dijo Wendy, toda radiante. Naturalmente, es fascinante, pero es que yo solo soy una niña. No tengo experiencia de verdad. Eso no importa, dijo Peter, como si él fuera el único presente que lo sabía todo acerca del tema, aunque en realidad era el que menos sabía. Lo que nos hace falta es simplemente una persona agradable y maternal. Vaya, dijo Wendy. ¿Sabéis? Creo que eso es exactamente lo que yo soy. Sí, sí, gritaron todos, lo notamos al instante. Muy bien, dijo ella, haré todo lo que pueda. Entrad inmediatamente, diablillos, estoy segura de que tenéis los pies mojados. Y antes de meteros en la cama tengo el tiempo justo de terminar el cuento de Cenicienta. Allá fueron, no sé cómo había sitio para todos, pero uno se puede apretar mucho en el país de nunca jamás. Y aquella fue la primera de las muchas noches felices que pasaron con Wendy. Más tarde los arropó en la gran cama de la casa de debajo de los árboles, pero ella durmió esa noche en la casita y Peter montó guardia fuera con la espada desenvainada, pues se oía a los piratas de parranda a lo lejos y los lobos estaban al acecho. La casita tenía un aire muy acogedor y seguro en la oscuridad, con una alegre luz filtrándose a través de los postigos y la chimenea humeando estupendamente y Peter montando guardia. Al cabo de un rato se quedó dormido y unas hadas tambaleantes tuvieron que trepar por encima de él al volver a casa después de una fiesta. A cualquiera de los otros chicos que hubiera obstruido el sendero de las hadas por la noche le habrían hecho algo malo, pero a Peter solo le pellizcaron la nariz y pasaron de largo. Capítulo 7. La casa subterránea. Una de las primeras cosas que hizo Peter al día siguiente fue tomar medidas a Wendy, Ion y Michael para unos árboles huecos. Recordaréis que Garfio se había burlado de los chicos por creer que necesitaban un árbol por persona, pero lo hizo por ignorancia, ya que a menos que el árbol se adecuase a las medidas de uno costaba subir y bajar. Y no había dos chicos que fueran exactamente del mismo tamaño. Una vez que se encajaba, uno tomaba aliento a la superficie y bajaba justo a la velocidad apropiada, mientras que para ascender se tomaba aliento y se soltaba alternativamente y de esta forma se subía serpenteando. Naturalmente, cuando uno domina el asunto se pueden hacer estas cosas sin pensarlas y entonces nada resulta más elegante. Pero sencillamente hay que encajar y Peter le toma a uno medidas para el árbol con tanto cuidado como para un traje. La única diferencia es que las ropas se hacen para que le encajen a uno, mientras que uno tiene que estar hecho para encajar en el árbol. Por lo general es muy fácil hacerlo, por ejemplo poniéndose muchas ropas o muy pocas, pero si uno abulta lugares poco apropiados o si el único árbol disponible tiene una forma extraña, Peter le hace a uno una serie de cosas y tras eso uno encaja. Una vez que se encaja, hay que tener mucho cuidado para seguir encajando y esto, según iba a descubrir Wendy encantada, mantiene a toda una familia en perfectas condiciones. Wendy y Michael encajaron en sus árboles al primer intento, pero a Ion hubo que alterarlo un poco. Tras unos cuantos días de práctica podían subir y bajar con la facilidad de unos cubos en un pozo. Y cómo se encariñaron con su casa subterránea, especialmente Wendy. Consistía en una estancia grande, como deberían tener todas las casas, con un suelo en el que se podía cavar si se quería pescar y en este suelo crecían gruesas setas de bonitos colores,
que se empleaban como taburetes. Un árbol de nunca jamás se esforzaba por crecer en el centro de la habitación, pero todas las mañanas serraban el tronco, a ras del suelo. Hacia la hora del té siempre tenía unos 2 pies de alto y entonces colocaban una puerta sobre él, con lo cual aquello se convertía en una mesa. Tan pronto como lo recogían todo, volvían a serrar el tronco y así tenían más espacio para jugar. Había un hogar enorme que se encontraba casi en cualquier lugar de la habitación donde se quisiera encenderlo y encima Wendy tendía unas cuerdas, hechas de fibra, donde colgaba la colada. De día la cama se dejaba apoyada contra la pared y se bajaba a las 6:30, momento en el que ocupaba casi media habitación y todos los chicos menos Michael dormían en ella, como sardinas en lata. Había una norma estricta que prohibía darse la vuelta hasta que uno no diera la señal y entonces todos se daban la vuelta al mismo tiempo. Michael también tendría que haberla usado, pero Wendy quería tener un bebé y él era el más pequeño y ya sabéis cómo son las mujeres y, en resumidas cuentas, el caso es que dormía colgado en una cesta. Era un lugar tosco y sencillo, no muy distinto de lo que unos oseznos habrían hecho con una casa subterránea en las mismas circunstancias. Pero había un hueco en la pared, no más grande que una jaula de pájaro, que era el apartamento privado de Campanilla. Se podía aislar del resto de la casa mediante una cortinita, que Campanilla, que era muy quisquillosa, siempre tenía echada al vestirse o desvestirse. Ninguna mujer, por grande que fuera, podía haber tenido una combinación de tocador y dormitorio más primorosa. El canapé, como lo llamaba ella siempre, era un auténtico reina mab, de patas gruesas y cambiaba las colchas según las flores de temporada de los árboles frutales. Su espejo era un gato con botas, de los que sepan los tratantes del mundo de las hadas, solo quedan 3, sin desperfectos. El lavabo era un molde pastelero reversible, la cómoda un auténtico encantador y la alfombra y las esteras de la mejor época, la primera, de Margie y Robin. Había una araña de Tiddlywinks por cuestión de efecto, pero naturalmente, ella misma iluminaba la residencia. Campanilla menospreciaba mucho el resto de la casa, como realmente quizás fuera inevitable y su aposento, aunque bonito, tenía un aire bastante engreído, de permanente desprecio. Supongo que todo aquello le resultaba especialmente cautivador a Wendy, porque esos alocados chicos suyos le daban muchísimo que hacer. Realmente había semanas enteras en las que, salvo quizás con un calcetín al atardecer, nunca subía a la superficie. Os aseguro que la cocina la mantenía atada a las cazuelas. Su comida principal era fruto del pan asado, batatas, cocos, cochinillo asado, frutos de mamey, rollos de tapa y plátanos, todo ello remojado con zumo de papaya, pero nunca se sabía exactamente si habría una comida real o simplemente una fantasía, dependía de lo que a Peter le apeteciera. Él podía comer de verdad, si eso era parte de un juego, pero no podía atiborrarse solo por el placer de sentirse atiborrado, que es lo que más le gusta a la mayoría de los niños. Detrás de eso lo que más les gusta es hablar de ello. La ficción le resultaba tan real que durante una comida de ese tipo se podía ver cómo se iba llenando. Naturalmente esto resultaba molesto, pero sencillamente había que hacer lo mismo que él y si uno le podía demostrar que se estaba quedando demasiado delgado para su árbol él permitía que se atiborrara. El momento preferido de Wendy para coser y zurcir era cuando ya estaban todos en la cama. Entonces, según sus propias palabras, tenía un rato para respirar y lo empleaba en hacerles cosas nuevas y poner rodilleras, pues destrozaban muchísimo las rodillas. Cuando se sentaba ante un cesto de calcetines, todos con un agujero en el talón, levantaba los brazos y exclamaba: «Dios mío, estoy convencida de que a veces las solteras son de envidiar». La cara le resplandecía al exclamar esto. Recordaréis a su lobo mascota. Pues bien, este no tardó en descubrir que había llegado a la isla y la encontró y ambos se lanzaron el uno en brazos del otro. Tras esto la seguía por todas partes. A medida que pasaba el tiempo, ¿se acordaba mucho ella de los amados padres a los que había abandonado? Esta es una pregunta difícil, porque es imposible saber cómo pasa el tiempo en el país de nunca jamás, donde se calcula por lunas y soles y siempre hay muchos más que en el mundo real. Pero me temo que Wendy no estaba realmente preocupada por su padre y su madre. Estaba absolutamente convencida de que siempre tendrían la ventana abierta para que ella regresara volando y esto la tranquilizaba por completo. Lo que a veces la inquietaba era que John se acordaba de sus padres difusamente,
como unas personas a las que hubiera conocido en otra época, mientras que Michael estaba bien dispuesto a creer que ella era su madre de verdad. Estas cosas la asustaban un poco y con el noble deseo de cumplir con su deber, intentaba grabarle su antigua vida en la cabeza poniéndoles exámenes sobre ello, que se parecían lo más posible a los que ella hacía en la escuela. A los demás chicos esto les parecía interesantísimo y se empeñaron en participar. Se hicieron pizarrines y se sentaban alrededor de la mesa, escribiendo y pensando con ahínco en las preguntas que ella había escrito en otro pizarrín y les había ido pasando. Eran preguntas de lo más normal. ¿De qué color eran los ojos de mamá? ¿Quién era más alto, papá o mamá? ¿Mamá era rubia o morena? Contestar las 3 preguntas si es posible. A. Escribir una redacción de no menos de 40 palabras sobre cómo pasé mis últimas vacaciones, o comparación del carácter de papá y mamá. Hacer solo una de las 2. O. 1. Describir la risa de mamá. 2. Describir la risa de papá. 3. Describir el vestido de fiesta de mamá. 4. Describir la perrera y a su ocupante. Eran simplemente preguntas corrientes como estas, y cuando uno no sabía contestarlas había que hacer una cruz y realmente era horrible la cantidad de cruces que hacía incluso John. Por supuesto, el único chico que contestaba todas las preguntas era presuntuoso y nadie tenía mayores esperanzas de sacar la mejor nota, pero sus respuestas eran absolutamente ridículas y en realidad sacaba la peor, algo muy triste. Peter no concursaba. Por un lado despreciaba a todas las madres excepto a Wendy y por otro era el único chico de la isla que no sabía ni leer ni escribir, ni la más mínima palabra. Él estaba por encima de ese tipo de cosas. Por cierto, las preguntas estaban todas escritas en pasado. ¿De qué color eran los ojos de mamá? Etcétera. Es que a Wendy también se le había ido olvidando. Las aventuras, claro está, como veremos, ocurrían todos los días, pero hacia esta época Peter se inventó, con ayuda de Wendy, un juego nuevo que lo tenía fascinadísimo, hasta que de pronto dejó de interesarse por él, cosa que, como ya se os ha dicho, era lo que siempre ocurría con sus juegos. Se trataba de fingir que no corrían aventuras, de hacer lo que John y Michael habían estado haciendo toda su vida. Quedarse sentados en taburetes lanzando pelotas al aire, empujarse, salir a dar paseos y volver sin haber matado ni un oso gris. Ver a Peter sin hacer nada en un taburete era todo un espectáculo. No podía evitar tener aire de solemnidad en tales ocasiones. Estar sentado sin moverse le parecía una cosa muy cómica. Se jactaba de haber ido a dar un paseo por el bien de su salud. Durante varios soles estas fueron para las aventuras más originales de todas y John y Michael tenían que fingir estar también encantados. Si no, los habría tratado con mano dura. Salía solo con frecuencia y cuando regresaba nunca se tenía la absoluta certeza de si había corrido una aventura o no. Podía haberla olvidado tan por completo que no decía nada sobre ella y luego cuando uno salía encontraba el cadáver, y por otra parte, podía decir muchas cosas sobre ella y sin embargo, uno no encontraba el cadáver. A veces volvía a casa con la cabeza vendada y entonces Wendy le daba mimos y se la lavaba con agua tibia, mientras él contaba una historia deslumbrante. Pero la verdad es que ella nunca estaba convencida del todo. Sin embargo, había muchas aventuras que sabía que eran ciertas porque ella misma participaba en ellas y había aún más que eran verídicas por lo menos en parte, pues los demás chicos participaban en ellas y decían que eran totalmente ciertas. Para describir todas ellas haría falta un libro tan grande como un diccionario de inglés-latín, latín-inglés, y lo más que podemos hacer es presentar una como ejemplo de un momento cualquiera en la isla. Lo difícil es cuál elegir. ¿Tomamos el enfrentamiento con los Pieles Rojas en el barranco de Presuntuoso? Fue un asunto sanguinario y especialmente interesante por mostrar una de las peculiaridades de Peter, que era que en medio de la refriega de repente cambiaba de bando. En el barranco, cuando la victoria todavía no estaba decidida, inclinándose a veces hacia un lado y a veces hacia el otro, gritó: «Hoy soy indio. ¿Tú qué eres, Lelo?» Y Lelo contestó: «Indio. ¿Tú qué eres, Avispado?» Y Avispado dijo: «Indio. ¿Tú qué eres, Gemelo?» Y así sucesivamente, hasta que al final todos eran indios y, por supuesto,
Esto habría acabado con la pelea si no fuera porque los auténticos indios, fascinados por los métodos de Peter, aceptaron ser niños perdidos por esa vez y por ello todos se lanzaron al ataque de nuevo, con más fiereza que nunca. El resultado extraordinario de esta aventura fue que... Pero aún no hemos decidido si esta es la aventura que vamos a contar. Quizás una mejor sería el ataque nocturno que los Pieles Rojas lanzaron sobre la casa subterránea, cuando varios de ellos se quedaron atascados en los árboles huecos y hubo que sacarlos como si fueran corchos. O podríamos contar cómo Peter le salvó la vida a Tigridia en la laguna de las sirenas y de esta forma la convirtió en su aliada. O podríamos hablar de ese pastel que hicieron los piratas para que se lo comieran los chicos y perecieran y de cómo lo fueron colocando de lugar apropiado en lugar apropiado, pero Wendy siempre lo apartaba de las manos de los niños, de modo que acabó por perder su suculencia, se puso duro como un pedrusco, fue empleado como proyectil y Garfio tropezó con él en la oscuridad. O pongamos que hablamos de los pájaros que eran amigos de Peter, especialmente del ave de nunca jamás que hizo su nido en un árbol que colgaba por encima de la laguna y de cómo el nido cayó al agua y el ave siguió sentada sobre los huevos y Peter dio órdenes para que no fuera molestada. Esa es una historia bonita y el final muestra lo agradecido que puede ser un pájaro, pero si lo contamos también tenemos que contar toda la aventura de la laguna, cosa que realmente sería contar dos aventuras en vez de una. Una aventura más corta e igual de emocionante fue el intento de Campanilla, con ayuda de unas hadas callejeras, de trasladar a la durmiente Wendy al mundo real en una gran hoja flotante. Por suerte la hoja se venció y Wendy se despertó, creyendo que era la hora del baño y regresó a nado. O también podríamos escoger el desafío de Peter a los leones, cuando trazó un círculo alrededor de sí mismo en el suelo con una flecha y los desafió a que lo cruzaran y aunque esperó durante horas, mientras los demás chicos y Wendy observaban sin aliento desde los árboles, ninguno de ellos se atrevió a aceptar el reto. ¿Cuál de estas aventuras elegiremos? Lo mejor será echarlo a cara o cruz. He lanzado la moneda y ha ganado la laguna. Esto casi le hace a uno desear que hubiera ganado el barranco o el pastel o la hoja de Campanilla. Claro que podría volver a hacerlo 3 veces más y elegir la aventura que se repitiera. No obstante, quizás lo más justo sea quedarse con la laguna. Capítulo 8. La laguna de las sirenas. Si uno cierra los ojos y tiene suerte, puede ver a veces un charco informe de preciosos colores pálidos flotando en la oscuridad. Entonces, si se aprietan aún más los ojos, el charco empieza a cobrar forma y los colores se hacen tan vívidos que con otro apretón estallarán en llamas. Pero justo antes de que estallen en llamas se ve la laguna. Esto es lo más cerca que se puede llegar en el mundo real, un momento glorioso. Si pudiera haber 2 momentos se podría ver el oleaje y oír a las sirenas cantar. Los niños solían pasar largos días de verano en esta laguna, nadando o flotando casi todo el rato, jugando a los juegos de las sirenas en el agua y cosas así. No debéis creer por esto que las sirenas tenían buena relación con ellos. Por el contrario, uno de los pesares más duraderos de Wendy era que en todo el tiempo que estuvo en la isla jamás logró que alguna de ellas le dirigiera ni una sola palabra cortés. Cuando se acercaba sigilosamente hasta la orilla de la laguna podía llegar a verlas a montones, especialmente en la roca de los abandonados, donde les encantaba tomar el sol, peinándose con gestos lánguidos que la fastidiaban mucho. O incluso llegaba a nadar, de puntillas como si dijéramos, hasta ponerse a 1 yarda de ellas, pero entonces la veían y se zambullían, probablemente salpicándola con la cola, no por accidente, sino con toda intención. Trataban a todos los chicos de la misma forma, menos a Peter, claro está, que se pasaba horas charlando con ellas en la roca de los abandonados y se sentaba en sus colas cuando se ponían descaradas. Le dio a Wendy uno de sus peines. El momento más hechizador para verlas es cuando cambia la luna. Entonces sueltan unos extraños gritos lastimeros, pero la laguna es peligrosa en esas circunstancias para los mortales y hasta la noche que vamos a relatar ahora. Wendy no la había visto nunca a la luz de la luna, no tanto por miedo, ya que por supuesto Peter la habría acompañado, como porque había instaurado la norma estricta de que todo el mundo estuviera en la cama a las 7. Sin embargo, iba con frecuencia a la laguna en los días soleados después de llover, cuando las sirenas emergen en enormes cantidades para jugar con burbujas. Emplean como pelotas las burbujas multicolores hechas con agua del arco iris,
pasándoselas alegremente las unas a las otras con la cola y tratando de mantenerlas en el arco iris hasta que estallan. Las porterías están a cada extremo del arco iris y a las porteras solo se les permite usar las manos. A veces hay cientos de sirenas jugando en la laguna a la vez y es un espectáculo muy bonito. Pero en el momento en que los niños intentaban participar tenían que jugar solos, pues las sirenas desaparecían inmediatamente. No obstante, tenemos pruebas de que observaban secretamente a los intrusos y eran capaces de tomar alguna idea de ellos, porque John introdujo una forma nueva de golpear la burbuja, con la cabeza en lugar de la mano y las porteras sirenas la adoptaron. Esta es la única huella que John ha dejado en el país de nunca jamás. También tiene que haber sido muy bonito ver a los niños reposando en una roca durante media hora después del almuerzo. Wendy se empeñaba en que lo hicieran y tenía que ser un reposo auténtico aunque la comida fuera ficticia. De forma que se tumbaban al sol, que hacía relucir sus cuerpos, mientras ella se sentaba a su lado con aire de importancia. Era un día de este tipo y estaban todos en la roca de los abandonados. La roca no era mucho mayor que su gran cama, pero naturalmente todos sabían ocupar poco espacio y estaban dormitando, o por lo menos estaban echados con los ojos cerrados y se tiraban pellizcos cuando creían que Wendy no miraba. Estaba muy ocupada, cosiendo. Mientras cosía se produjo un cambio en la laguna. Unos pequeños temblores la recorrieron, el sol se escondió y las sombras se extendieron sobre el agua, enfriándola. Wendy ya no tenía luz suficiente para enhebrar la aguja y al levantar la vista, la laguna, que hasta entonces siempre había sido un lugar tan alegre, tenía un aire formidable y amenazador. Sabía que no se había hecho de noche, pero había llegado algo tan oscuro como la noche. No, peor que eso. No había llegado, sino que había enviado ese estremecimiento por el mar para anunciar que estaba llegando. ¿Qué era? La invadieron todas las historias que le habían contado sobre la roca de los abandonados, llamada así porque los capitanes malvados abandonan a los marineros en ella y los dejan allí para que se ahoguen. Se ahogan cuando sube la marea, porque entonces queda sumergida. Como es lógico, tendría que haber despertado a los chicos al momento, no solo por aquella cosa desconocida que avanzaba acechante hacia ellos, sino porque ya no era bueno que durmieran en una roca que se había puesto fría. Pero era una madre inexperta y no lo sabía. Creía que simplemente había que atenerse a la norma de media hora de reposo después del almuerzo. Por eso, aunque el miedo la atenazaba y deseaba oír voces masculinas, no quiso despertarlos. Ni siquiera cuando oyó el ruido de remos envueltos en tela, aunque tenía el corazón en la boca, los despertó. Montó guardia para que echaran la siesta completa. ¿No fue Wendy muy valiente? Fue una suerte para aquellos chicos que hubiera uno entre ellos que podía oler el peligro incluso estando dormido. Peter se irguió de un salto, tan despierto al instante como un sabueso y con un grito de advertencia despertó a los demás. Se quedó inmóvil, con una mano en la oreja. «¡Piratas!», exclamó. Los otros se acercaron más a él. Una sonrisa extraña le bailaba en la cara y Wendy la vio y se estremeció. Mientras sonreía de esta manera nadie se atrevía a hablarle, lo único que podían hacer era estar preparados para obedecer. Dio la orden brusca y tajantemente. ¡Al agua! Hubo un destello de piernas y al instante la laguna pareció desierta. La roca de los abandonados se alzaba sola en las lúgubres aguas, como si ella misma estuviera abandonada. La barca se acercó. Era el bote pirata, con 3 figuras dentro, Smee, Starkey y la tercera una cautiva, nada más y nada menos que Tigridia. Iba atada de pies y manos y conocía el destino que le esperaba. La iban a dejar en la roca para que pereciera, un fin que para los de su raza era más horrible que morir en la hoguera o bajo tortura, pues... ¿acaso no está escrito en el libro de la tribu que no hay un sendero en el agua que lleve al paraíso de los cazadores? Sin embargo, tenía una expresión impasible. Era hija de un jefe, debía morir como la hija de un jefe y con eso bastaba. La habían atrapado abordando el barco pirata con un cuchillo en la boca. En el barco no se hacía guardia, pues Garfio se jactaba de que la fama de su nombre bastaba para proteger el barco en una milla a la redonda. Ahora el destino de ella también contribuiría a protegerlo. Un quejido más aumentaría su fama esa noche.
En la penumbra que traían consigo los dos piratas no vieron la roca hasta que chocaron con ella. «Orza, palurdo», exclamó una voz irlandesa que era la de Smee. «Aquí está la roca. Ahora, lo que tenemos que hacer es izar a la india hasta allí arriba y dejarla ahí para que se ahogue». No tardaron ni un momento en depositar brutalmente a la hermosa muchacha en la roca. Era demasiado orgullosa para oponer una resistencia inútil. Muy cerca de la roca, pero sin que se vieran, flotaban dos cabezas, la de Peter y la de Wendy, siguiendo el vaivén de las olas. Wendy estaba llorando, pues era la primera tragedia que veía. Peter había visto muchas tragedias, pero se le habían olvidado todas. No sentía tanta pena por Tigridia como Wendy. Lo que lo enfurecía era que eran 2 contra 1 y tenía intención de salvarla. Lo fácil habría sido esperar a que los piratas se hubieran ido, pero él nunca optaba por lo fácil. No había prácticamente nada que no supiera hacer y ahora imitó la voz de Garfio. Vosotros, matalotes», gritó. Era una imitación maravillosa. «El capitán», dijeron los piratas, mirándose el uno al otro sorprendidos. «Debe de estar nadando hacia nosotros», dijo Starkey, después de buscarlo en vano. «Estamos colocando a la india en la roca», gritó Smee. «Soltadla», fue la asombrosa respuesta. «¿Soltadla?» «Sí, cortadle las ataduras y que se vaya». «Pero, capitán». «Ahora mismo, ¿me oís?», gritó Peter. «Os clavo el garfio». «Qué raro», dijo Smee entrecortadamente. «Será mejor que hagamos lo que ordena el capitán», dijo Starkey nervioso. «Sí», dijo Smee y cortó las ligaduras de Tigridia. Inmediatamente ésta se deslizó como una anguila entre las piernas de Starkey y se zambulló en el agua. Naturalmente Wendy estaba encantada por la inteligencia de Peter, pero sabía que también él estaría encantado y que era muy probable que se pusiera a graznar y se traicionara de ese modo, por lo que al instante alargó la mano para taparle la boca. Pero no llegó a hacerlo, porque por toda la laguna resonó «¡Ah del bote!», con la voz de Garfio, y esta vez no era Peter quien había hablado. Puede que Peter hubiera estado a punto de graznar, pero en cambio su cara se transformó como para dar un silbido de sorpresa. «¡Ah del bote!», volvió a oírse. Entonces Wendy comprendió. El auténtico Garfio estaba también en el agua. Iba nadando hacia el bote y como sus hombres sacaron un farol para guiarlo, pronto llegó hasta ellos. A la luz del farol Wendy vio como su Garfio aferraba la borda del bote, vio su malvada cara morena al alzarse del agua chorreando, y estremeciéndose, habría querido alejarse nadando, pero Peter no se movía. Estaba vibrante de energía y además hinchado de vanidad. «¿A qué soy genial? Pero qué genial soy», le susurró, y aunque ella también lo creía, se alegraba mucho por su reputación de que nadie lo oyera excepto ella. Él le hizo señas de que escuchara. Los dos piratas tenían mucha curiosidad por saber qué había traído a su capitán hasta ellos, pero él se quedó sentado con la cabeza apoyada en el Garfio en un gesto de profundo abatimiento. «Capitán, ¿ocurre algo?», preguntaron tímidamente, pero él contestó con un quejido sepulcral. «Suspira», dijo Smee. «Vuelve a suspirar», dijo Starkey. «Y suspira por tercera vez», dijo Smee. «¿Qué pasa, capitán?». Entonces habló por fin con vehemencia. «Se acabó el juego», exclamó. «Esos chicos han encontrado una madre». Asustada como estaba, Wendy se llenó de orgullo. «Oh, día fatídico», soltó Starkey. «¿Qué es una madre?», preguntó el ignorante de Smee. Wendy se quedó tan pasmada que exclamó. «No lo sabe». Y a partir de entonces siempre le pareció que si se pudiera tener un pirata mascota, Smee sería el suyo. Peter la sumergió en el agua, porque Garfio se había levantado, gritando. «¿Qué ha sido eso?». «Yo no he oído nada», dijo Starkey, levantando el farol por encima de las aguas, y mientras los piratas miraban contemplaron una extraña visión. Era el nido del que os he hablado, que flotaba en la laguna y el ave de nunca jamás estaba posada en él. «Mirad», dijo Garfio contestando a la pregunta de Smee, «eso es una madre». «¡Qué lección! El nido debe de haber caído al agua, ¿pero abandonaría la madre los huevos? No». Se le quebró la voz, como si por un momento recordara tiempos inocentes en que, pero apartó esta debilidad con el Garfio. Smee, muy impresionado, contempló al ave mientras el nido pasaba con la corriente, pero Starkey, más suspicaz, dijo.
Si es una madre, a lo mejor está por aquí para ayudar a Peter. Garfio hizo una mueca. Sí, dijo, ese es el temor que me atormenta. La voz agitada de Smee lo sacó de su abatimiento. Capitán, dijo Smee, ¿no podríamos raptar a la madre de esos chicos y convertirla en nuestra madre? Es un plan estupendo, gritó Garfio, y al momento cobró forma factible en su gran cerebro. Atraparemos a los niños y los llevaremos al barco. A los chicos los pasaremos por la plancha y Wendy será nuestra madre. Wendy volvió a perder el control. Jamás. Gritó y se sumergió. ¿Qué ha sido eso? Pero no vieron nada. Pensaron que no había sido más que una hoja movida por el viento. ¿Estáis de acuerdo, muchachotes míos?, preguntó Garfio. Aquí está mi mano, dijeron los dos. Y aquí está mi Garfio. Juremos. Todos juraron. Para entonces ya estaban en la roca y de pronto Garfio se acordó de Tigridia. ¿Dónde está la India?, preguntó bruscamente. A veces tenía ganas de broma y creyeron que esta era una de esas veces. No pasa nada, Caitán, contestó Smee complacido, la hemos soltado. ¿Qué la habéis soltado?, exclamó Garfio. Esas fueron sus órdenes, titubeó el contramaestre. Usted nos llamó desde el agua para que la soltáramos, dijo Starkey. Por todos los demonios, vociferó Garfio, ¿qué traición es esta? Se le puso la cara negra de rabia, pero se dio cuenta de que estaban convencidos de lo que decían y se sintió alarmado. Muchachos, dijo, algo tembloroso, yo no he dado esa orden. Pues es muy raro, dijo Smee, y todos se agitaron inquietos. Garfio levantó la voz, pero le salió temblorosa. Espíritu que esta noche rondas por esta oscura laguna, gritó, ¿me oyes? Como es lógico, Peter debería haberse quedado callado, pero naturalmente no lo hizo. Inmediatamente contestó con la voz de Garfio. Por 1000 diablos tuertos, te oigo. En ese momento culminante Garfio no se amedrentó, ni siquiera un poquito, pero Smee y Starkey se abrazaron aterrorizados. ¿Quién eres, desconocido? Habla, exigió Garfio. Soy James Garfio, replicó la voz, capitán del Jolly Roger. No es cierto, gritó Garfio con voz ronca. Por todos los demonios, contestó la voz, repite eso y te paso por debajo de la quilla. Garfio probó una actitud más conciliadora. Si eres Garfio, dijo casi con humildad, dime, ¿quién soy yo? Un bacalao, replicó la voz, nada más que un bacalao. Un bacalao, repitió Garfio sin comprender, y entonces y solo entonces, su orgullo se desmoronó. Vio cómo sus hombres se apartaban de él. ¿Nos ha estado dirigiendo un bacalao todo este tiempo?, mascullaron. Es denigrante para nuestro orgullo. Sus propios perros se volvían contra él, pero, por muy trágica que se hubiera vuelto su situación, apenas les hizo caso. Ante unas pruebas tan pavorosas no era la confianza de ellos lo que necesitaba, sino la suya propia. Sentía que su ego se le escapaba. No me abandones, muchachote, le susurró roncamente. En aquella oscura personalidad había un toque femenino, como en todos los grandes piratas, y a veces le daba intuiciones. De pronto optó por jugar a las adivinanzas. Garfio llamó, ¿tienes otra voz? Peter jamás podía resistirse a un juego y contestó alegremente con su propia voz. Sí. ¿Y otro nombre? Sí. ¿Vegetal?, preguntó Garfio. No. ¿Mineral? No. ¿Animal? Sí. ¿Hombre? No. La respuesta resonó cargada de desprecio. ¿Niño? Sí. ¿Niño corriente? No. ¿Niño maravilloso? Para disgusto de Wendy, la respuesta que se oyó esta vez fue: sí. ¿Estás en Inglaterra? No. ¿Estás aquí? Sí. Garfio estaba totalmente desconcertado. Preguntadle algo vosotros, les dijo a los otros, enjugándose la frente sudorosa. Smee reflexionó. No se me ocurre nada, dijo apesadumbrado. No lo saben, canturreó Peter. ¿Os rendís? Por supuesto. Por vanidad estaba llevando el juego demasiado lejos y los bellacos vieron su oportunidad. Sí.
Sí, contestaron impacientes. Pues muy bien, gritó él, soy Peter Pan. Pan. Al momento Garfio volvió a ser el de siempre y Smee y Starky sus fieles secuaces. Ya lo tenemos, gritó Garfio. Al agua, Smee. Starky, vigila el bote. Cogedlo vivo o muerto. Daba saltos mientras hablaba y al mismo tiempo se oyó la alegre voz de Peter. ¿Estáis listos, chicos? Sí, contestaron desde diversos puntos de la laguna. Pues dadles una paliza a los piratas. La lucha fue breve y cruenta. El primero en cobrarse una víctima fue Jon, que subió valientemente al bote y agarró a Starky. Hubo una dura pelea, en la que al pirata le fue arrebatado el sable. Se tiró por la borda y Jon saltó tras él. El bote se alejó a la deriva. Aquí y allá surgía una cabeza en el agua y se veía un destello metálico, seguido de un grito o un alarido. En la confusión algunos atacaban a los de su propio bando. El sacacorchos de SMI hirió a Lelo en la cuarta costilla, pero él fue herido a su vez por rizos. A mayor distancia de la roca Starky hacía sudar a Presuntuoso y a los gemelos. ¿Dónde estaba Peter a todo esto? Estaba persiguiendo una presa más grande. Todos los demás eran chicos valientes y no se les debe echar en cara que se apartaran del capitán pirata. Su garra de hierro trazaba un círculo de muerte en el agua, del que huían como peces asustados. Pero había uno que no lo temía, uno dispuesto a penetrar en ese círculo. Por raro que parezca, no fue en el agua donde se encontraron. Garfio se subió a la roca para respirar y en ese mismo momento Peter la escaló por el lado opuesto. La roca estaba resbaladiza como un balón y más bien tenían que arrastrarse en lugar de trepar. Ninguno de los dos sabía que el otro se estaba acercando. Al tantear cada uno buscando un asidero tropezaron con el brazo del contrario. Sorprendidos, alzaron la cabeza. Sus caras casi se tocaban, así se encontraron. Algunos de los héroes más grandes han confesado que justo antes de entrar en combate les entró un momentáneo temor. Si en ese momento eso le hubiera ocurrido a Peter, yo lo admitiría. Al fin y al cabo, este era el único hombre al que el cocinero había temido. Pero a Peter no le dio ningún miedo, solo sintió una cosa, alegría, y rechinó los bonitos dientes con entusiasmo. Rápido como un rayo le quitó a Garfio un cuchillo del cinturón y estaba a punto de clavárselo, cuando se dio cuenta de que estaba situado en la roca más arriba que su enemigo. No habría sido una lucha justa. Le alargó la mano al pirata para ayudarlo a subir. Entonces Garfio lo mordió. No fue el dolor, sino lo injusto del asunto, lo que atontó a Peter. Lo dejó impotente. Solo podía mirar, horrorizado. Todos los niños reaccionan así la primera vez que los tratan con injusticia. A lo único que piensan que tienen derecho cuando se le acercan a uno de buena fe es a un trato justo. Después de que uno haya sido injusto con ellos seguirán queriéndolo, pero nunca volverán a ser los mismos. Nadie supera la primera injusticia, nadie excepto Peter. Se topaba a menudo con ella, pero siempre se le olvidaba. Supongo que esa era la auténtica diferencia entre todos los demás y él. De forma que cuando ahora se encontró con ello fue como la primera vez y lo único que pudo hacer fue quedarse boquiabierto, impotente. La mano de hierro lo golpeó 2 veces. Pocos minutos después los demás chicos vieron a Garfio en el agua nadando frenéticamente hacia el barco. Su cara pestilente ya no estaba llena de regocijo, solo blanca de miedo, pues el cocodrilo le venía pisando los talones. En una ocasión normal los chicos habrían nadado al lado soltando gritos de entusiasmo, pero ahora se sentían inquietos, porque habían perdido tanto a Peter como a Wendy y estaban recorriendo la laguna buscándolos, gritando sus nombres. Encontraron el bote y regresaron a casa en él, gritando «Peter, Wendy», por el camino, pero no se oía ninguna respuesta salvo la risa burlona de las sirenas. Deben de estar volviendo a nado o por el aire, decidieron los chicos. No estaban muy preocupados, por la fe que tenían en Petén se echaron a reír, como niños que eran, al pensar que se irían tarde a la cama y todo por culpa de mamá Wendy. Cuando sus voces se apagaron cayó un frío silencio sobre la laguna y entonces se oyó un débil grito. ¡Socorro! ¡Socorro! 2 figuritas golpeaban contra la roca,
La chica había perdido el conocimiento y yacía en los brazos del chico. Con un último esfuerzo Peter la subió a la roca y luego se echó junto a ella. En el momento en que también él se desmayaba vio que el agua estaba subiendo. Supo que pronto estarían ahogados, pero no podía hacer más. Mientras yacían el uno junto al otro, una sirena agarró a Wendy de los pies y se puso a tirar de ella suavemente hacia el agua. Peter, al sentir que se soltaba de él, volvió en sí de golpe y llegó justo a tiempo de rescatarla. Pero tenía que decirle la verdad. «Estamos en la roca», Wendy dijo, «pero se está cubriendo. El agua no tardará en cubrirla del todo». Ni siquiera entonces lo entendió ella. «Tenemos que irnos», dijo casi con animación. «Sí», respondió él débilmente. «¿Nadamos o volamos, Peter?» No le quedó más remedio que decírselo. «Wendy, ¿crees que podrías nadar o volar hasta la isla sin mi ayuda?» Ella tuvo que admitir que estaba demasiado cansada. Él soltó un gemido. «¿Qué te ocurre?», preguntó ella, preocupada por él al instante. «No te puedo ayudar, Wendy. Garfio me ha herido. No puedo ni volar ni nadar. ¿Quieres decir que nos vamos a ahogar los dos? Mira cómo sube el agua». Se taparon los ojos con las manos para evitar aquella visión. Pensaron que no tardarían en morir. Mientras estaban así sentados, una cosa rozó a Peter con la levedad de un beso y se quedó allí, como preguntando tímidamente: «¿Puedo servir para algo?». Era la cola de una cometa, que Michael había construido unos días antes. Se le había escapado de las manos y se había alejado volando. «La cometa de Michael», dijo Peter con indiferencia, pero un momento después la tenía agarrada por la cola y tiraba de la cometa hacia él. «Levantó a Michael del suelo», exclamó. «¿Por qué no podría llevarte a ti? A los dos. No puede levantar a dos personas». Michael y Rizos lo intentaron. «Echémoslo a suertes», dijo Wendy con valentía. «¿Una dama como tú? Ni hablar». Ya le había atado la cola alrededor. Ella se aferró a él, se negaba a partir sin él, pero con un «adiós, Wendy», la apartó de un empujón de la roca y a los pocos minutos desapareció de su vista por los aires. Peter se quedó solo en la laguna. La roca era muy pequeña ya, pronto quedaría sumergida. Unos pálidos rayos de luz se deslizaron por las aguas y luego se oyó un sonido que al mismo tiempo era el más musical y el más triste del mundo: las sirenas cantando a la luna. Peter no era como los demás chicos, pero por fin sentía miedo. Le recorrió un estremecimiento, como un temblor que pasara por el mar, pero en el mar un temblor sucede a otro hasta que hay cientos de ellos y Peter sintió solamente ese. Al momento siguiente estaba de nuevo erguido sobre la roca, con esa sonrisa en la cara y un redoble de tambores en su interior. Este le decía: «Morir será una aventura impresionante». Capítulo 9. El ave de nunca jamás. Lo último que oyó Peter antes de quedarse solo fue a las sirenas retirándose una tras otra a sus dormitorios submarinos. Estaba demasiado lejos para oír cómo se cerraban sus puertas, pero cada puerta de las curvas de coral donde viven hace sonar una campanita cuando se abre o se cierra. Como en las casas más elegantes del mundo real. Y sí que oyó las campanas. Las aguas fueron subiendo sin parar hasta tocarle los pies y para pasar el rato hasta que dieran el trago final, contempló lo único que se movía en la laguna. Pensó que era un trozo de papel flotante, quizás parte de la cometa, y se preguntó distraído cuánto tardaría en llegar a la orilla. Al poco notó con extrañeza que sin duda estaba en la laguna con algún claro propósito, ya que estaba luchando contra la marea y a veces lo lograba, y cuando lo lograba, Peter, siempre de parte del bando más débil, no podía evitar aplaudir. ¡Qué trozo de papel tan valiente! En realidad no era un trozo de papel, era el ave de nunca jamás, que hacía esfuerzos denodados por llegar hasta Peter en su nido. Moviendo las alas, con una técnica que había descubierto desde que el nido cayó al agua, podía hasta cierto punto gobernar su extraña embarcación, pero para cuando Peter la reconoció estaba ya muy agotada. Había venido a salvarlo, a darle su nido, aunque tenía huevos dentro. La actitud del ave extraña bastante, porque aunque Peter se había portado bien con ella, también a veces la había martirizado.
Me imagino que, al igual que la señora Darling y todos los demás, se había enternecido porque conservaba todos los dientes de leche. Le explicó a gritos por qué había venido y él le preguntó a gritos qué estaba haciendo allí, pero por supuesto ninguno de los dos entendía el lenguaje del otro. En las historias imaginarias las personas pueden hablar con los pájaros sin problemas y en este momento desearía poder fingir que esta es una historia de ese tipo y decir que Peter contestó con inteligencia al ave de nunca jamás, pero es mejor decir la verdad y solo quiero contar lo que pasó en realidad. Pues bien, no solo no podían entenderse, sino que además acabaron por perder la compostura. «Quiero que te metas en el nido», gritó el ave, hablando lo más claro y despacio posible, «y así podrás llegar a la orilla, pero estoy demasiado cansada para acercarlo más, así que tienes que tratar de nadar hasta aquí». «¿Qué estás graznando?», respondió Peter. «¿Por qué no dejas que el nido flote como siempre?». «Quiero que», dijo el ave y lo volvió a repetir todo. Entonces Peter trató de hablar claro y despacio. «¿Qué estás graznando?», y todo lo demás. El ave de nunca jamás se enfadó. «Tienen muy mal genio». «Pedazo de zoquete», chilló. «¿Por qué no haces lo que te digo?». A Peter le dio la impresión de que lo estaba insultando y se arriesgó a replicar con vehemencia. «Eso lo serás tú». Entonces, curiosamente, los dos soltaron la misma frase. «Cállate. Cállate». No obstante, el ave estaba decidida a salvarlo si podía y con un último y fenomenal esfuerzo arrimó el nido a la roca. Entonces levantó el vuelo, abandonando sus huevos, para hacer clara su intención. En ese momento por fin lo entendió él y agarró el nido y saludó dando las gracias al ave mientras ésta revoloteaba por encima. Sin embargo, no era por recibir su agradecimiento por lo que flotaba en el cielo, ni siquiera era para ver cómo se metía en el nido, era para ver qué hacía con los huevos. Había 2 grandes huevos blancos y Peter los cogió y reflexionó. El ave se tapó la cara con las alas, para no ver el fin de sus huevos, pero no pudo evitar atisbar por entre las plumas. No recuerdo si os he dicho que había un palo en la roca, clavado hacía mucho tiempo por unos bucaneros para marcar el lugar donde estaba enterrado un tesoro. Los niños habían descubierto el reluciente botín y cuando tenían ganas de travesura se dedicaban a lanzar lluvias de moidores, diamantes, perlas y monedas de cobre a las gaviotas, que se precipitaban sobre ellos creyendo que era comida y luego se alejaban volando, rabiando por la faena que les habían hecho. El palo seguía allí y en él había colgado Starky su sombrero, un encerado hondo e impermeable, de ala muy ancha. Peter metió los huevos en este sombrero y lo echó al agua. Flotaba perfectamente. El ave de nunca jamás se dio cuenta al instante de lo que pretendía y le soltó un chillido de admiración, y ¡ay! Peter graznó mostrando su acuerdo. Luego se metió en el nido, colocó en él el palo como un mástil y colgó su camisa como vela. En ese mismo momento el ave bajó volando hasta el sombrero y una vez más se posó confortablemente sobre sus huevos. Se fue a la deriva en una dirección y Peter se alejó flotando en otra, ambos soltando gritos de júbilo. Por supuesto, cuando Peter llegó a tierra varó su embarcación en un lugar donde el ave pudiera encontrarla fácilmente, pero el sombrero funcionaba tan bien que ésta abandonó el nido. Este fue flotando a la deriva hasta hacerse trizas y Starky llegaba a menudo a la orilla de la laguna y, lleno de amargura, contemplaba al ave sentada en su sombrero. Como ya no volveremos a verla, puede que merezca la pena comentar que ahora todos los pájaros de nunca jamás construyen sus nidos de esa forma, con un ala ancha en la que toman el aire los polluelos. Hubo gran alegría cuando Peter llegó a la casa subterránea casi tan pronto como Wendy, a quien la cometa había llevado de un lado a otro. Cada uno de los chicos tenía una aventura que contar, pero quizás la aventura más grande de todas fuera que se les había pasado con mucho la hora de irse a la cama. Esto los envalentonó tanto que intentaron diversos trucos para conseguir quedarse levantados aún más tiempo, tales como pedir vendas, pero Wendy, aunque se regocijaba de tenerlos a todos de nuevo en casa sanos y salvos, estaba escandalizada por lo tarde que era y exclamó: «A la cama, en un tono que no quedaba más remedio que obedecer. Sin embargo, al día siguiente estuvo cariñosísima y les puso vendas a todos y estuvieron jugando hasta la hora de acostarse a andar cojeando y llevar el brazo en cabestrillo. Capítulo 10. El hogar feliz.
Una consecuencia importante de la escaramuza de la laguna fue que los Pieles Rojas se hicieron sus amigos. Peter había salvado a Tigridia de un horrible destino, y ahora no había nada que sus bravos y ella no estuvieran dispuestos a hacer por él. Se pasaban toda la noche sentados arriba, vigilando la casa subterránea y esperando el gran ataque de los piratas que evidentemente ya no podía tardar mucho en producirse. Incluso de día rondaban por ahí, fumando la pipa de la paz y con el aire más amistoso del mundo. Llamaban a Peter el Gran Padre Blanco y se postraban ante él y esto le gustaba muchísimo, por lo que realmente no le hacía ningún bien. El Gran Padre Blanco les decía con aires de grandeza, mientras se arrastraban a sus pies. Se alegra de ver que los guerreros Pickaninnis protegen su tienda de los piratas. Yo Tigridia, replicaba la hermosa muchacha. Peter Pan salvarme, yo buena amiga suya. Yo no dejar que piratas hacerle daño. Era demasiado bonito para rebajarse de tal forma, pero Peter pensaba que se lo debía y respondía con tono de superioridad. Está bien. Peter Pan ha hablado. Siempre que decía, Peter Pan ha hablado, quería decir que ahora ellos se tenían que callar y ellos lo aceptaban humildemente con esa actitud, pero no eran ni mucho menos tan respetuosos con los demás chicos, a quienes consideraban unos bravos corrientes. Les decían, ¿qué tal? Y cosas así, y lo que fastidiaba a los chicos era que daba la impresión de que a Peter esto le parecía lo correcto. En el fondo Wendy los compadecía un poco, pero era un ama de casa demasiado leal para escuchar quejas contra el padre. Papá sabe lo que más conviene, decía siempre, fuera cual fuera su propia opinión. Su propia opinión era que los Pieles Rojas no deberían llamarlas Qua. Ya hemos llegado a la noche que sería conocida entre ellos como la noche entre las noches, por sus aventuras y el resultado de estas. El día, como si estuviera reuniendo fuerzas calladamente, había transcurrido casi sin incidentes y ahora los Pieles Rojas envueltos en sus mantas se encontraban en sus puestos de arriba, mientras que, abajo, los niños estaban cenando, todos menos Peter, que había salido para averiguar la hora. La manera de averiguar la hora en la isla era encontrar al cocodrilo y entonces quedarse cerca de él hasta que el reloj diera la hora. Daba la casualidad de que esta cena era un té imaginario y estaban sentados alrededor de la mesa, engullendo con glotonería y la verdad, con toda la charla y las recriminaciones, el ruido, como dijo Wendy, era absolutamente ensordecedor. Claro que a ella no le importaba el ruido, pero no estaba dispuesta a tolerar que se pegaran y luego se disculparan diciendo que Lelo les había empujado del brazo. Había una norma establecida por la que jamás debían devolverse los golpes durante las comidas, sino que debían remitir el motivo de la disputa a Wendy levantando cortésmente el brazo derecho y diciendo: «Quiero quejarme de fulanito», pero lo que normalmente ocurría era que se olvidaban de hacerlo o lo hacían demasiado. «Silencio», gritó Wendy cuando les hubo dicho por enésima vez que no debían hablar todos al mismo tiempo. «¿Te has bebido ya la calabaza, presuntuoso, mi amor?» «No del todo, mamá», dijo presuntuoso, después de mirar una taza imaginaria. «Ni siquiera ha empezado a beberse la leche», cortó Avispado. Esto era acusar y presuntuoso aprovechó la oportunidad. «Quiero quejarme de Avispado», exclamó rápidamente. Pero Jon había levantado la mano primero. «Sí, Jon. ¿Puedo sentarme en la silla de Peter, ya que no está?» «Jon, sentarte en la silla de papá», se escandalizó Wendy. «Por supuesto que no. No es nuestro padre de verdad», contestó Jon. «Ni siquiera sabía cómo se comporta un padre hasta que yo se lo enseñé». Aquello era protestar. «Queremos quejarnos de Jon», gritaron los gemelos. Lelo levantó la mano. Era con tanta diferencia el más humilde de todos, en realidad el único humilde, que Wendy era especialmente cariñosa con él. «Supongo», dijo Lelo con timidez, «que yo no podría hacer de papá, ¿verdad?» «No, Lelo». Una vez que Lelo empezaba, lo cual no ocurría muy a menudo, seguía como un tonto. «Ya que no puedo ser papá», dijo torpemente, «no creo que tú me dejaras ser el bebé, ¿verdad, Michael?» «No, no me da la gana», soltó Michael. Ya estaba en su cesta. «Ya que no puedo ser el bebé», dijo Lelo, cada vez más torpe, «¿creéis que podría ser un gemelo?» «Claro que no», replicaron los gemelos. «Es dificilísimo ser gemelo». «Ya que no puedo ser nada importante», dijo Lelo, «¿os gustaría verme hacer un truco?»
no, replicaron todos. Entonces por fin lo dejó. En realidad no tenía ninguna esperanza, dijo. Las odiosas acusaciones se desataron de nuevo. Presuntuoso está tosiendo en la mesa. Los gemelos han empezado con frutos de mamey. Rizos está comiendo rollos de tapa y batatas. Avispado está hablando con la boca llena. Quiero quejarme de los gemelos. Quiero quejarme de Rizos. Quiero quejarme de Avispado. Dios mío, exclamó Wendy. Estoy convencida de que a veces los hijos son más un problema que una bendición. Les dijo que recogieran y se sentó en la cesta de la labor. Como de costumbre, un montón de calcetines y todas las rodillas agujereadas. Wendy, protestó Michael, soy demasiado grande para una cuna. Tengo que tener a alguien en una cuna, dijo ella casi con aspereza, y tú eres el más pequeño. Es de lo más hogareño tener una cuna en casa. Mientras cosía se pusieron a jugar a su alrededor, formando un grupo de caras alegres y piernas y brazos danzantes iluminados por aquella romántica lumbre. Había llegado a convertirse en una escena muy familiar en la casa subterránea, pero la estamos contemplando por última vez. Se oyó una pisada arriba y os aseguro que Wendy fue la primera en reconocerla. Niños, oigo los pasos de vuestro padre. Le gusta que lo recibáis en la puerta. Arriba, los Pieles Rojas estaban arrodillados ante Peter. Vigilad bien, valientes, he dicho. Y luego, como tantas otras veces, los alegres niños lo sacaron a rastras de su árbol. Como tantas otras veces, pero ya nunca más. Había traído nueces para los chicos así como la hora exacta para Wendy. Pero, los estás malcriando, ¿sabes? Dijo Wendy con la baba caída. Sí, mujer, dijo Peter, colgando su rifle. Fui yo quien le dijo que a las madres se las llama mujer, le susurró Michael a Rizos. Quiero quejarme de Michael, dijo Rizos al instante. El primer gemelo se acercó a Peter. Papá, queremos bailar. Pues baila, jovencito, dijo Peter, que estaba de muy buen humor. Pero queremos que tú bailes. En realidad Peter era el mejor bailarín de todos ellos, pero fingió escandalizarse. Yo. Pero si ya no estoy para esos trotes. Y mamá también. ¿Cómo? Exclamó Wendy. Yo, madre de toda esta caterva de chiquillos, que me ponga a bailar. Pero en un sábado por la noche, insinuó presuntuoso. En realidad no era sábado por la noche, aunque podría haberlo sido, ya que hacía tiempo que habían perdido la cuenta de los días, pero siempre que querían hacer algo especial decían que era sábado por la noche y entonces lo hacían. Claro, que es sábado por la noche, Peter, dijo Wendy, cediendo. Unas personas de nuestra posición, Wendy. Pero es solo delante de nuestra propia prole. Cierto. Así que se les dio permiso para bailar, aunque primero debían ponerse el pijama. Bueno, mujer, le dijo Peter a Wendy en una parte, calentándose junto al fuego y contemplándola mientras ella remendaba un talón. No hay nada más agradable para ti y para mí por la noche, cuando las faenas del día han acabado, que descansar junto al fuego con los pequeños cerca. Es bonito, Peter, ¿verdad? Dijo Wendy, enormemente complacida. Peter, creo que Rizos ha sacado tu nariz. Pues Michael se parece a ti. Ella se acercó a él y le puso la mano en el hombro. Querido Peter, dijo, con una familia tan grande, como es lógico, ya no estoy tan bien como antes, pero no deseas cambiarme, ¿verdad? No, Wendy. Claro que no deseaba un cambio, pero la miró inquieto, parpadeando, ¿sabéis? Como si no estuviera seguro de estar despierto o dormido. Peter, ¿qué te pasa? Estaba pensando, dijo él, un poco asustado. Es mentira que yo sea su padre, ¿verdad? Oh, sí, dijo Wendy remilgadamente. Es que, continuó él como excusándose, ser su padre de verdad me haría sentirme tan viejo. Pero son nuestros, Peter, tuyos y míos. Pero no de verdad, ¿no, Wendy? Preguntó angustiado. Si no lo deseas, no, replicó ella y oyó claramente el suspiro de alivio que soltó él. Peter le preguntó, tratando de hablar con voz firme, ¿cuáles son tus sentimientos concretos hacia mí? Los de un hijo fiel, Wendy.
Me lo figuraba, dijo ella y fue a sentarse al otro extremo de la habitación. Qué rara eres, dijo él, francamente desconcertado, y Tigridia es igual. Dice que quiere ser algo mío, pero no mi madre. No, claro que no, replicó Wendy con tremendo énfasis. Ahora ya sabemos por qué tenía prejuicios contra los pieles rojas. Entonces, ¿qué? Eso no lo debe decir una dama. Pues muy bien, dijo Peter, algo molesto. A lo mejor me lo dice Campanilla. Sí, Campanilla te lo dirá, contestó Wendy con desprecio. No tiene modales. Entonces Campanilla, que estaba en su tocador, escuchando a escondidas, chilló algo con insolencia. Dice que le encanta no tener modales, tradujo Peter. De pronto se le ocurrió una idea. ¿A lo mejor Campanilla quiere ser mi madre? Cretino, gritó Campanilla enfurecida. Lo decía tan a menudo que a Wendy no le hizo falta traducción. Casi estoy de acuerdo con ella, soltó Wendy. Imaginaos, Wendy hablando con brusquedad. Pero ya había sufrido mucho y no tenía la menor idea de lo que iba a pasar antes de que terminara la noche. Si lo hubiera sabido no habría hablado con brusquedad. Ninguno de ellos lo sabía. Quizás fue mejor no saberlo. Su ignorancia les dio una hora más de felicidad y como iba a ser su última hora en la isla, alegrémonos de que tuviera 60 minutos. Cantaron y bailaron en pijama. Era una canción deliciosamente horripilante en la que fingían asustarse de sus propias sombras. Que poco sospechaban que bien pronto se les echarían encima unas sombras ante las que se encogerían con auténtico temor. Qué baile tan divertidísimo y cómo se empujaban en la cama y fuera de ella. Era más bien una pelea de almohadas que un baile y cuando se terminó, las almohadas se empeñaron en volver a ello una vez más, como compañeros que saben que puede que jamás se vuelvan a ver. ¿Qué historias se contaron, antes de que fuera la hora del cuento de buenas noches de Wendy? Incluso Presuntuoso trató de contar un cuento aquella noche, pero el principio era tan enormemente aburrido que incluso él mismo se quedó horrorizado y dijo con tristeza. Sí, es un principio aburrido. Mirad, hagamos como que es el final. Y entonces por fin se metieron todos en la cama para escuchar el cuento de Wendy, el que más les gustaba, el que Peter aborrecía. Por lo general cuando se ponía a contar este cuento él se iba de la habitación o se tapaba los oídos con las manos y posiblemente si esta vez hubiera hecho una de estas cosas, puede que todavía estuvieran en la isla. Pero esta noche se quedó en su asiento y veremos lo que sucedió. Capítulo 11. El cuento de Wendy. A ver, escuchad, dijo Wendy, acomodándose para el relato, con Michael a los pies y 7 chicos en la cama. Había una vez un señor. Yo preferiría que fuera una señora, dijo Rizos. Y yo que fuera una rata blanca, dijo Avispado. Silencio, los reprendió su madre. También había una señora ahí. Oh, mamá, exclamó el primer gemelo. ¿Quieres decir que también hay una señora? ¿Verdad? No está muerta. ¿Verdad? Oh, no. ¿Cómo me alegro de que no esté muerta?, dijo Lelo. ¿No te alegras, Ion? Claro que sí. ¿No te alegras, Avispado? Bastante. ¿No os alegráis, gemelos? Nos alegramos. Dios mío, suspiró Wendy. A ver si hacemos menos ruido, exclamó Peter, dispuesto a que las cosas le fueran bien a Wendy, por muy espantoso que le pareciera el cuento a él. El señor, continuó Wendy, era el señor Darling y ella era la señorita Darling. Yo los conocía, dijo John, para fastidiar a los demás. Yo creo que los conocía, dijo Michael no muy convencido. Estaban casados, ¿sabéis? Explicó Wendy. ¿Y qué os imagináis que tenían? Ratas blancas, exclamó Avispado con gran inspiración. No. ¡Qué misterio!, dijo Lelo, que se sabía el cuento de memoria. Calla, Lelo. Tenían 3 descendientes. ¿Qué son descendientes? Bueno, pues tú eres uno, gemelo. ¿Oyes eso, Ion? Soy un descendiente. Los descendientes no son más que niños, dijo Ion. Dios mío, suspiró Wendy. Veamos,
Estos 3 niños tenían una fiel niñera llamada Nana, pero el señor Darling se enfadó con ella y la ató en el patio y por eso los niños se escaparon volando. «¡Qué historia tan buena!», dijo Avispado. «Se escaparon volando», continuó Wendy, «al país de nunca jamás, donde están los niños perdidos». «Eso es lo que yo pensaba», interrumpió Rizos emocionado. «No sé cómo, pero eso es lo que yo pensaba». «Oh», Wendy exclamó Lelo, ¿se llamaba Lelo alguno de los niños perdidos? «Sí, así es. Estoy en un cuento». «¡Hurra! Estoy en un cuento, Avispado». «Silencio. Bueno, quiero que penséis en lo que sintieron los desdichados padres al ver que todos sus niños se habían escapado». «¡Ay!», gimieron todos, aunque en realidad no estaban pensando ni lo más mínimo en lo que sentían los desdichados padres. «Imaginaos las camas vacías». «¡Ay! Es tristísimo», dijo el primer gemelo alegremente. «No me imagino que pueda acabar bien», dijo el segundo gemelo. «¿Y tú, Avispado?» «Estoy preocupadísimo». «Si supierais lo maravilloso que es el amor de una madre», les dijo Wendy en tono de triunfo, «no tendríais miedo». Había llegado ya a la parte que Peter aborrecía. «A mí sí que me gusta el amor de una madre», dijo Lelo, golpeando a Avispado con una almohada. «¿A ti te gusta el amor de una madre, Avispado?» «Ya lo creo», dijo Avispado, devolviéndole el golpe. «Veréis», dijo Wendy complacida, «nuestra heroína sabía que la madre dejaría siempre la ventana abierta para que sus niños regresaran volando por ella, así que estuvieron fuera durante años y se lo pasaron estupendamente». «¿Llegaron a volver?» «Ahora», dijo Wendy, preparándose para el esfuerzo más delicado, «echemos un vistazo al futuro». Y todos se giraron de la forma que hace que los vistazos al futuro resulten más fáciles. Han pasado los años, ¿y quién es esa señora de edad indeterminada que se apea en la estación de Londres? «Oh, Wendy, ¿quién es?», exclamó Avispado, tan emocionado como si no lo supiera. «Puede ser, sí, no, es la bella Wendy». «Oh. ¿Y quiénes son los 2 nobles y orondos personajes que la acompañan, ahora ya hechos hombres? ¿Pueden ser John y Michael?» «Sí». «Oh. Mirad, queridos hermanos», dice Wendy, señalando hacia arriba, «ahí sigue la ventana abierta». «Ah, ahora nos vemos recompensados por nuestra fe sublime en el amor de una madre». De forma que subieron volando hasta su mamá y su papá y no hay pluma que pueda describir la feliz escena, sobre la que corremos un velo. Eso era un cuento y se sentían tan satisfechos con él como la bella narradora. Es que todo era como debía ser. Nos escabullimos como los seres más crueles del mundo, que es lo que son los niños, aunque muy atractivos, y pasamos un rato totalmente egoísta y cuando necesitamos atenciones especiales regresamos noblemente a buscarlas, seguros de que nos abrazarán en lugar de pegarnos. Efectivamente, tan grande era su fe en el amor de una madre que pensaban que podían permitirse ser un poco más crueles. Pero había alguien que tenía más claras las cosas y cuando Wendy terminó soltó un sordo gemido. «¿Qué te pasa, Peter?», exclamó ella, corriendo hasta él, creyendo que estaba enfermo. Lo palpó solícita más abajo del pecho. «¿Dónde te duele, Peter?» «No es esa clase de dolor», replicó Peter lúgubremente. «Entonces, ¿de qué clase es?» «Wendy, estás equivocada con respecto a las madres». Se agruparon asustados a su alrededor. Tan alarmante era su inquietud y con total franqueza les contó lo que hasta entonces había mantenido oculto. «Hace mucho tiempo», dijo, «yo creía como vosotros que mi madre me dejaría la ventana abierta, así que estuve fuera durante lunas y lunas y lunas y luego regresé volando, pero la ventana estaba cerrada, porque mamá se había olvidado de mí y había otro niño durmiendo en mi cama». No estoy seguro de que esto fuera cierto, pero Peter lo creía y los asustó. «¿Estás seguro de que las madres son así?» «Sí». Así que esta era la verdad sobre las madres. Las muy canallas. Aún así es mejor tener cuidado, y nadie sabe tan deprisa como un niño cuando debe ceder. «Wendy, vámonos a casa», gritaron John y Michael al tiempo. «Sí», dijo ella, abrazándolos. «No será esta noche, ¿verdad?», preguntaron perplejos los niños perdidos.
Sabían en lo que llamaban el fondo de su corazón que uno puede arreglárselas muy bien sin una madre y que solo son las madres las que piensan que no es así. Ahora mismo, replicó Wendy decidida, pues se le había ocurrido una idea espantosa. A lo mejor mamá está ya de medio luto. Este temor le hizo olvidarse de lo que debía de estar sintiendo Peter y le dijo en tono bastante cortante. Peter, ¿te ocupas de hacer los preparativos necesarios? Si es lo que deseas, replicó él con la misma frialdad que si le hubiera pedido que le pasara las nueces. Ni decirse un siento perderte. Si a ella no le importaba la separación, él, Peter, le iba a demostrar que a él tampoco. Pero, por supuesto, le importaba mucho y estaba tan lleno de ira contra los adultos, quienes, como de costumbre, lo estaban echando todo a perder, que nada más meterse en su árbol tomó a propósito aliento en inspiraciones cortas y rápidas a un ritmo de unas 5 por segundo. Lo hizo porque hay un dicho en el país de nunca jamás según el cual cada vez que uno respira, muere un adulto y Peter los estaba matando en venganza lo más deprisa posible. Después de haber dado las instrucciones necesarias a los Pieles Rojas, regresó a la casa, donde se había desarrollado una escena indigna durante su ausencia. Aterrorizados ante la idea de perder a Wendy, los niños perdidos se habían acercado a ella amenazadoramente. «Será peor que antes de que viniera», gritaban. «No la dejaremos marchar. Hagámosla prisionera. Eso, atadla». En tal apuro un instinto le dijo a cuál de ellos recurrir. Lelo gritó, «Te lo ruego». ¿No es extraño? Recurrió a Lelo, el más tonto de todos. Sin embargo, Lelo respondió con grandeza. Porque en ese momento dejó su estupidez y habló con dignidad. «Yo no soy más que Lelo», dijo, «y nadie me hace caso. Pero al primero que no se comporte con Wendy como un caballero inglés le causaré serias heridas». Desenvainó su acero y en ese instante Lelo brilló con luz propia. Los demás retrocedieron intranquilos. Entonces regresó Peter y se dieron cuenta al momento de que él no los apoyaría. Jamás obligaría a una chica a quedarse en el país de nunca jamás en contra de su voluntad. Wendy dijo, paseando de un lado a otro, «Les he pedido a los Pieles Rojas que te guíen a través del bosque, ya que volar te cansa mucho». «Gracias, Peter». Luego continuó con el tono tajante de quien está acostumbrado a ser obedecido, «Campanilla te llevará a través del mar. Despiértala, Avispado». Avispado tuvo que llamar 2 veces antes de obtener respuesta, aunque Campanilla llevaba ya un rato sentada, en la cama escuchando. «¿Quién eres? ¿Cómo te atreves?» «Fuera», gritó. «Tienes que levantarte», Campanilla le dijo Avispado, «y llevar a Wendy de viaje». Por supuesto, a Campanilla le había encantado enterarse de que Wendy se iba, pero estaba más que decidida a no ser su guía y así lo expresó con un lenguaje aún más insultante. Luego fingió haberse dormido de nuevo. «Dice que no le da la gana», exclamó Avispado, horrorizado ante tal insubordinación, por lo que Peter se acercó severo al aposento de la joven. «Campanilla», espetó, «si no te levantas y te vistes ahora mismo abriré las cortinas y todos te veremos en néglige». Esto le hizo saltar al suelo. «¿Quién ha dicho que no me iba a levantar?», gritó. Entretanto los chicos contemplaban muy tristes a Wendy, que ya estaba equipada para el viaje con John y Michael. Para entonces se sentían abatidos, no solo porque estaban a punto de perderla, sino además porque les parecía que iba a encontrarse con algo agradable a lo que ellos no habían sido invitados. Como de costumbre la novedad los atraía. Atribuyéndoles unos sentimientos más nobles, Wendy se ablandó. «Queridos», dijo, «si queréis venir conmigo estoy casi segura de que puedo hacer que mi padre y mi madre os adopten». La invitación iba dirigida especialmente a Peter, pero cada chico pensaba exclusivamente en sí mismo y al momento se pusieron a dar saltos de alegría. «¿Pero no pensarán que somos muchos?», preguntó Avispado a medio salto. «Oh, no», dijo Wendy, calculando rápidamente, «simplemente habrá que poner unas cuantas camas en el salón. Se pueden tapar con biombos en días de visita». «Peter, ¿podemos ir?», exclamaron todos suplicantes. Daban por supuesto que si ellos se iban él también se iría, pero la verdad es que les importaba muy poco. Así es como los niños están siempre dispuestos, cuando aparece una novedad, a abandonar a sus seres queridos.
Está bien, replicó Peter sonriendo con amargura e inmediatamente corrieron a recoger sus cosas. Y ahora, Peter, dijo Wendy, pensando que ya lo había arreglado todo, voy a darte tu medicina antes de que te vayas. Le encantaba darles medicinas y sin duda les daba demasiadas. Naturalmente, no era más que agua, pero la servía de una calabaza y siempre agitaba la calabaza y contaba las gotas, lo cual le daba cierta categoría medicinal. En esta ocasión, sin embargo, no le dio a Peter esta dosis, pues nada más prepararla, le vio una expresión en la cara que la desanimó. «Prepara tus cosas», Peter exclamó, temblando. «No», contestó él, fingiendo indiferencia, «yo no voy con vosotros, Wendy». «Sí, Peter». «No». Para demostrar que su marcha lo iba a dejar impasible, se puso a brincar por la habitación, tocando alegremente su cruel flauta. Ella tuvo que ir detrás de él, aunque resultara bastante poco digno. «Para encontrar a tu madre», dijo engatusadora. Pero si Peter había tenido alguna vez una madre, ya no la echaría de menos. Podía arreglárselas muy bien sin una. Había pensado sobre ellas y solo recordaba sus defectos. «No, no», le dijo a Wendy terminantemente. «A lo mejor dice que soy mayor y yo solo quiero ser siempre un niño y divertirme. Pero, Peter, no». Y por eso hubo de decírselo a los demás. «Peter no viene». Que Peter no venía. Lo miraron sin comprender, con el palo echado al hombro y en cada palo un petate. Lo primero que pensaron fue que si Peter no iba probablemente habría cambiado de opinión con respecto a dejarlos marchar. Pero él era demasiado orgulloso para eso. «Si encontráis a vuestras madres», dijo lúgubremente, «espero que os gusten». El gran cinismo de sus palabras les causó una sensación incómoda y casi todos empezaron a dar muestras de inseguridad. Después de todo, delataban sus expresiones. ¿Acaso no eran unos tontos por quererse marchar? «Bueno, bueno», exclamó Peter, «nada de escenas. Adiós, Wendy». Y le ofreció la mano alegremente, como si realmente tuvieran que irse ya, porque él tenía algo importante que hacer. Ella tuvo que cogerle la mano, ya que no daba señales de preferir un dedal. «Te acordarás de cambiarte la ropa interior, ¿verdad, Peter?», dijo, sin prisas por dejarlo. Siempre había sido muy particular con lo de la ropa interior. «Sí». «¿Y te tomarás la medicina?». «Sí». No parecía que hubiera nada más que decir y se hizo un silencio tenso. Sin embargo, Peter no era de los que se derrumban delante de la gente. «¿Estás preparada, Campanilla?», exclamó. «Sí». «Pues muestra el camino». Campanilla subió disparada por el árbol más cercano, pero nadie la siguió, ya que fue en ese momento cuando los piratas desataron su tremendo ataque sobre los Pieles Rojas. Arriba, donde todo había estado tranquilo, el aire se llenó de alaridos y del choque de las armas. Abajo, había un silencio total. Las bocas se abrieron y se quedaron abiertas. Wendy cayó de rodillas, pero tendió los brazos hacia Peter. Todos los brazos estaban tendidos hacia él, como si de pronto un viento los hubiera llevado en esa dirección. Le rogaban sin palabras que no los abandonara. En cuanto a Peter, tomó su espada, la misma con la que creía haber matado a Barbacoa, y sus ojos relampaguearon con el ansia de batalla. Y así concluye este capítulo de nuestra aventura en Nunca Jamás. Esperamos que hayáis disfrutado de este viaje sonoro. No olvidéis suscribiros, darle a la campanita y dejar vuestros comentarios y compartir vuestras impresiones. Y, por supuesto, no os perdáis el próximo capítulo, donde la magia continúa. Nos vemos bajo las estrellas.